si bien se mencionó dos pasajes, pero también no solo ahí. Ahí en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, eros a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, una que se corrompe, que se daña, que no, se va pudriendo, por decir así, pero nosotros una que permanece firme. Y el dibujito, esperá, no te apures. El dibujito que aparece ahí es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor siempre. Podemos equivocarnos, pero siempre tenemos la mirada del Señor, podemos ir corrigiendo cosas y no compararnos con otros hermanos, sino siempre teniendo la mirada puesta en el Señor para la búsqueda, para concentrarnos en lo que sería el galardón. Y obviamente siempre hacerlo todo por amor, ¿no? Ahora sí, tomando un poco lo que tiene que ver con el principio de la iglesia, cuando los discípulos se reunían, dice ahí, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiene que ver con ¿qué? Con la enseñanza de las Escrituras. Recordemos que si bien en ese momento todavía estaba lo que era el Antiguo Testamento, había algunas cartas que tal vez circulaban, pero eran muy pocas. Todavía. Bien. En la comunión unos con otros tiene que ver con el amor fraternal, en el partimiento del pan, la cena del Señor, y por supuesto en las oraciones. Obviamente que también se predicaba, y también a veces, como no se pasaba ofrenda, como normalmente hacemos nosotros, ¿no? Entonces vendían partes de lo propio, de sus propiedades o algunas cosas, y lo ponían a disposición para el servicio de la obra. Un poco atendiendo a todo eso, lo siguiente, ahí yo detallé 7 puntos, de los cuales 3 ya se hablaron, así que lo vamos a mencionar un poquito rápido, los 3 primeros, que es una vida de oración, que tendría que ser lo básico, ¿no? Lo primero, la lectura de la palabra de Dios, el congregarse, la participación de la cena del Señor, el amor entre hermanos, fraternal, predicar y hacer discípulos, y lo que tiene que ver con ofrendar y sacrificios agradables a Dios serían, ¿no? Obviamente que tal vez debe haber algo más, pero yo puse un poco, tal vez un poco, si se quiere, lo principal o lo que normalmente me pareció. Lo siguiente. En la vida de oración habíamos mencionado en aquella oportunidad 4 versículos, donde en Hebreos 4:16 dice, acercarse confiadamente al trono de la gracia, para que halléis misericordia para el oportuno socorro. Habla de una situación continua en acercarse a la presencia de Dios en oración. En Efesios 6:18, cuando dice orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, o sea, en todo momento. Y en Filipenses, ¿se acuerdan que dice, por nada estéis afanosos? Eso es mucho más que preocupado, la palabra, es muy preocupado, ¿no? O sea, sino aprender a llevar todo en oración, que a veces no lo hacemos. Y en Mateo 6, cuando el Señor dice, oraréis así, y Él empieza lo que sería se conoce como el Padre Nuestro, eso no significa que uno lo va a repetir, porque inclusive el versículo anterior dice, no uséis de vanas repeticiones. Entonces un poco da el orden ahí en el Padre Nuestro, cuando habla a quién se dirige, al Padre que está en los cielos, el que es puro y santo, buscando su voluntad, y obviamente después vendría lo que tiene que ver un poco con las peticiones. Siguiente. La lectura de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105, ya muchos se acuerdan, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la luz, la palabra es la luz que me ilumina, que me muestra dónde estoy, si estoy en la oscuridad, si alguien que no es creyente, la palabra de Dios te dice cuál es tu verdadera condición, y aún siendo hijo de Dios, si hay cosas que no están haciendo conforme a la voluntad de Él. Pero también me dice para el camino, por dónde debo recorrer y qué decisiones debo tomar. El siguiente, en Proverbios 28, dice que los que buscan a Dios entienden todo, ¿sí? La palabra,
hace de que entendamos todo. No, a ver, cuando se dice entienden todo, no significa que voy a entender todo lo que pasa, sino que aún en la voluntad de Dios puede ser que haya cosas que no comprendan, pero aprendemos a aceptar que todo está en su soberana voluntad, aún lo que no comprenda. Y tal vez lo entiendo después o no, o lo entenderé o lo conoceré cuando estemos en la patria celestial. Pero eso es lo que hay cosas que lo entienden todo en el sentido de buscar su voluntad para tomar decisiones. ¿Saben qué? A veces cuando hay cosas grandes lo ponemos en oración, pero hay cosas pequeñas no. Y a veces creo que no, evitaríamos varios dolores de cabeza si ya aprendiéramos a llevar todo en oración. Hebreos 4:12, recuerdan que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que penetra, y termina diciendo que penetra hasta los tuétanos, que es la parte más interna de los huesos. O sea, no hay nada duro, no hay ningún corazón de duro que el Señor no pueda penetrar, que la palabra no pueda penetrar. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, cuando dice, toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para. Y me paro un momentito en este tema, el mes de septiembre, llamado se recuerda como el mes de la Biblia. No recuerdo bien el año, pero 1800 y algo llegó la Biblia acá a América y entrando por Buenos Aires precisamente, ¿no? Se tradujo al español en 1500 y algo. Casidoro de Reina lo tradujo al español. Y el primer, esto yo creo que lo conocen, ¿no? El primer libro que se imprimió el inventor de la imprenta, ¿qué fue? La Biblia. No es tema, o sea, cada uno de estos 7 puntos sería para hacer un mensaje, no es la idea, obviamente, sino, pero un poco como para recordar un poco nuestras raíces, o debería ser, en nuestro andar como creyente. Siguiente punto. Ahí en Hebreos, cuando habla, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mencionamos que la palabra congregarse es una palabra compuesta, episunagoge, donde epi significa convenientemente y sunagoge viene de reunirse. Entonces es reunirse convenientemente o en un mismo sentir. Y también esa misma palabra se repite, no sé, ¿estoy hablando fuerte? Está bien. Está bien. Se repite en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice, y acerca de reunirse con el Señor, acerca de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, está hablando de cuando partamos a la presencia del Señor y nos reunamos. Imagínense, está hablando la misma palabra que dice acá, cuando uno se congrega, debería ser ese mismo sentir cuando tengamos y vayamos a la presencia del Señor. Estoy tratando de recordar cosas que se mencionaron, ¿sí? La importancia, o sea, no es solamente el congregarse en la presencia física, o tal vez algunos por imposibilidad lo hacen a través de Zoom, ¿sí? Pero por más que estuviera a través de Zoom, estar en un mismo sentir, en espíritu, participando de la reunión. Ahora sí vamos al siguiente punto. La cena del Señor, la que acabamos de participar. Hay el apóstol Pablo en 1 Corintios y explica los puntos de la cena del Señor. Está resaltado en rojo porque ahí en el versículo 24 y 25 son palabras del Señor que trae el apóstol Pablo cuando habla del pan, hace esto en memoria de mí, y habla de la copa en memoria de mí. ¿Sí? O sea, haciendo en memoria de él. Y el versículo 26 dice ahí en la escritura, a través del apóstol Pablo, cada vez que os reunís, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Cada vez que nosotros participamos en la cena del Señor, estamos haciendo memoria de su sacrificio, de su resurrección, de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros, hasta que Él venga a buscarnos. Pero sí quisiera que me acompañaran en la lectura de 1 Corintios capítulo 11, versículo 27.
1 Corintios 11, versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y yo puse el punto sería participar dignamente de la cena del Señor. Cuando hablamos de decir ser dignos, nadie es digno si no es por la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es digno de presentarse ante Dios? Nadie. No hay justo ni en uno, por la obra de Cristo que podemos presentarnos. Ahora, no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a que cuando uno participa de la cena del Señor, está haciendo memoria de la obra de Cristo, el cual llevó el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, si yo participo de la cena y me presento livianamente, ¿sí? Y tengo cosas no resueltas, obviamente puede ser que hay cosas que no conozco, ¿no? Pero pecados no resueltos, ¿sí? Y ese es un tema que lo sé solamente yo y el Señor, o tal vez puede alguno, no sé. No me estoy presentando dignamente ante Él. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando, o sea, no tomar livianamente participar de la cena del Señor. Alguna vez yo he escuchado, dice, bueno, no, yo no participo de la cena porque tengo un problema con un hermano. Ajá, ¿y has hecho algo? No, pero no participa de la cena, no. Y entonces uno se pregunta, no participa de la cena, no hace memoria de la obra de aquel que entregó su vida por sus pecados y no se preocupa por resolver su situación con un hermano por el cual el Señor también murió por él, que ese es otro tema que después vamos a ver. Pruébese cada uno a sí mismo, algo personal, no es algo es algo, digamos, durante la semana tal vez deberíamos prever y no 5 minutos antes de participar en la cena de cómo es mi andar diario. Si hay cosas no resueltas, por eso el primer punto que pusimos fue el tener una vida de oración. Porque si yo no tengo una vida de oración como corresponde, mal puedo tener deseo de leer la palabra, mal a lo mejor congregarme por una cuestión tal vez emocional, puedo venir a sentir una necesidad por la cual como que el Señor me tiene que hablar y vengo por una necesidad, o a veces puedo acercarme en oración por una necesidad también, y el orden es primero ante quién yo me estoy dirigiendo en oración, buscando su voluntad, y después, Señor, ¿qué quieres que haga? El otro día compartimos con Viviana que hay una diferencia entre la palabra en estar dispuesto y en estar disponible. Yo puedo estar dispuesto a hacer algo, pero no estar disponible. Ejemplo, puede haber un cuchillo ahí que uno necesite usarlo para cortar algo. El cuchillo está dispuesto para hacer algo, pero no está afilado para poder darle el uso que corresponde. Entonces, puedo querer hacer algo para el Señor, pero si mi vida espiritual no está en sintonía, mal puedo ser un fiel siervo de Dios. Entonces, pruébese cada uno a sí mismo, en el momento, obviamente, durante la semana, no en el momento previo a la cena del Señor, ¿no? El siguiente punto. Dale otro. Ahí párate. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. No.
versículo 10. Recordemos que primero de Juan le escribe a quienes, a los hijitos, a los que son creyentes. Dice primero de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bajo la ley se demandaba amor. Cuando uno es creyente, ya lo hemos comentado otra vez, uno ha sido sellado con el Espíritu y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, uno ya tiene ese sello de que tiene a Dios, que es amor en uno. Entonces dice, así que si Dios es amor y está en ustedes, debería ser en el mismo sentir con los hermanos. Ahora, hay un pasaje que dice en el versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, o en otra versión dice, odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguien dice que odia a un hermano, literalmente podemos decir que no es creyente. Confrontando un poco con otras versiones y otras aplicaciones, y averiguando un poco, o sea, literalmente uno puede tener una diferencia con un hermano, está claro, no es lo mismo. Si uno dice aborrece, lo detesto, lo odio, bueno, hay algo que no está bien. O no tenés bien en claro algo, o no sos creyente. ¿Sí? Una cosa es tener una diferencia, un problema, y otra cosa es decir que odio a alguien. ¿Sí? El amarse unos a otros, a veces hay cosas no resueltas por las cuales, y vamos a entrar en los siguientes 2 puntos, ahí en Mateo capítulo 5, cuando dice, si has hecho algo a un hermano, resuelve antes de tener una ofrenda para Dios. Si bien esto es en un contexto judío, ¿sí? Pero también un poco aplicable ahí lo que tiene que ver con Primera de Corintios capítulo 11, cuando hablaba de cómo estoy yo participando de la cena, si realmente lo estoy haciendo en forma digna o no. Entonces debería ver si yo he ofendido a alguien, yo digo, bueno, voy a hacer una ofrenda, voy a hacer un servicio para Dios, y he hecho algo, he dañado a algún hermano, tengo que resolverlo. No como si nada hubiera pasado. Y a veces está lo otro. En Mateo 18 dice, el ofendido debe hablar con el ofensor a solas. ¿Cuántas cosas se solucionarían y quedarían ahí si hay un problema entre dos hermanos y se habla entre ellos? Y no que se revolea y empiezan los comentarios y los chismes, y cuando son chismes se potencian encima y pasa a ser lo que se llama el teléfono descompuesto, porque llega a cualquier versión. Y después esta es más difícil de solucionarlo. Pero me gusta el pasaje siguiente. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos problemas físicos o psicosomáticos? Porque hay problemas de interrelaciones. Problemas psicológicos tal vez. O tal vez eso baja el cuerpo, lo que se llama psicosomático. Somatiza el tema, lo que hay en la mente. ¿Cuántos problemas hay no resueltos que a veces afectan la salud? Y las cosas siguen. Y hay raíces de amarguras. Y las cosas siguen. Y cuando es raíces, es un árbol que lamentablemente empieza a extenderse, ¿sí? Y cuando uno lo quiere sacar, tiene raíces tan gruesas que el hueco que va a dejar es tan grande que a veces es difícil de tapar. ¿Cuántas cosas se resolverían si los problemas que hay se resolvieran entre los hermanos, se oraran unos por los otros? Por eso siempre se hace hincapié, no porque sino porque suene una linda frase, orar uno por los otros, porque todos somos débiles. El que cree está firme. Cuidado, fíjese que no caiga. No soy quien para juzgar a otro. Pero si hay alguien que está en el error, no es para darle el sello, sino para decir, mirá, estás equivocado a solas.
Y qué bueno del otro que sea receptivo para ver si hay algo que efectivamente, o a lo mejor el punto de vista de uno no es el correcto. Entonces, en el sincero diálogo, no en la crítica, ahora está a veces que uno levanta un muro y no quiero que me digan nada. Bueno, es un tema interno, que todo se resuelve en el punto inicial que tiene que ver con la oración, con lo íntimo, con que Dios te hable. A veces decimos, sí, tengo mucho tiempo de oración, y vamos y lo único que hacemos, y está bien que se pida, por necesidad, por situaciones, pero Señor, ¿qué quieres de mí? Hay algo en mí que no está resuelto, estoy dañando a alguien, estoy haciendo algo, o no estoy haciendo algo, que cree estar firme, perdón, y que cree hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es pecado? Tengamos en cuenta esto, confesar unos a otros y orar. Y hermanos, si a veces puede que a alguno le cueste pedir perdón a otro, resuélvalo en la oración. Señor, ayúdame a pedir perdón. Porque a veces puede ser que el yo está batallando. ¿Saben? La naturaleza humana sigue, ¿eh? Somos salvos, pero la naturaleza humana está batallando en nosotros. Nuestro yo está batallando. Gálatas dice, no, perdón, no más yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, creo que me acuerdo. Tengamos en cuenta ese tema, el amor fraternal. El siguiente punto. La gran comisión, Mateo 28:20. Ahí vamos a encontrar 4 todos. 28 del 18 al 20. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a encontrar 4 todos acá. Toda potestad, toda autoridad tiene el Señor. Después ir y predicar, hacer discípulos, o sea, es predicar y hacer discípulos y enseñar también a aquellos que se han convertido. A todas las naciones, es decir, sin diferencia de raza, de credo, sin diferencia de raza, o de nación, de color o de lo que sea. A todas las naciones. Que guarden enseñándole que qué. Que guarden todas las cosas, enseñar toda la palabra de Dios. Y a lo último dice, yo estoy todos los días con ustedes, hasta el fin del mundo. Hasta que este cuerpo parta a la presencia del Señor, el Señor está con vos si Cristo está en tu corazón. Predicar y hacer discípulos. Y vamos al último punto. Ofrendar. Hay algunos que toman Malaquías capítulo 3 y enseñan que hay que diezmar. En ningún momento del Nuevo Testamento se habla de tal cosa. Pero sí se habla de separar una parte para Dios. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia.
Cuando hablamos de propuso en su corazón, no es algo que yo voy a definir un ratito antes de venir a la cena. Ahí en Primera de Corintios 16, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros separe algo, según haya prosperado. Bueno, alguno cobrar mensual. Bueno. Es un tema personal, esto quiere decir. Yo no tengo que estar viendo si el hermano tiene más, tiene menos, es uno y el Señor. Es algo personal. Miren, gracias a Dios uno tiene trabajo. Gracias al Señor uno tiene un techo donde estar. Un medio de movilidad tal vez alguno. Todo es gracias a Él. El tema es si le estamos dando el primer lugar al que nos da todo. Y a veces se ha buscado a Dios en caso de extrema necesidad. Y qué feo que es eso. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es deudor de nadie. No es que yo voy a dar más para que el Señor me dé más todavía. No es un banco con el cual yo negocio. Si uno da, da de corazón. Más bienaventurado es dar que recibir. Venir a la congregación, es cierto que es bueno para escuchar la palabra de Dios, para gozarnos unos con los otros, pero sería bueno también para dar, porque el dar significa que a veces uno comparte con un hermano que tal vez le está comentando algo y por el cual voy a orar. Más bienaventurado es dar, a veces dar un oído a alguno que tiene una necesidad. Pero, ¿lo hacemos? Hay unos sacrificios que dice que hay sacrificio agradable a Dios y tiene que ver con la ofrenda. Ahí en Filipenses 4:18, Pablo hace mención que recibe una ofrenda. Y dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito los que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, ofrendar en la intimidad con el Señor es un sacrificio agradable a Dios. Pero no veamos solamente el tema monetario. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No es que simplemente yo pueda dar una mano en lo monetario, a veces mi tiempo, a veces un oído, a veces una palabra, a veces un llamado telefónico, a veces muchas cosas, que por mi actividad, por no ir en oración, Señor, ¿qué quieres que haga? No le estoy prestando esa atención a un hermano por el cual el Señor también murió, no solamente por mí, por mi hermano, mi hermana o quien sea, que sea hijo de Dios. Y a veces tal vez una mano a alguna persona que no es creyente, pero no por eso voy a diferenciar, al contrario. Mi testimonio puede hablar mucho más que 1000 palabras, y muchas veces ha sido así. Que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento. Como conclusión, puse, si amamos a Dios verdaderamente, ese verdaderamente tiene que hablar de algo íntimo, de ponerlo a Él en primer lugar para buscar cuál es su santa y perfecta voluntad. Entonces podremos recorrer esa carrera cristiana, sirviéndolos al Señor, ayudándonos unos a los otros, teniendo ese tiempo de intimidad en oración. Y hablando de lo que tenía que ver, pensaba, ¿no es cierto?, un trabajo en equipo, ¿no? Vamos a leer por último ahí Génesis capítulo 17.
a partir del versículo 8. A ver. 17. No. No. Perdón, Éxodo 17. Pequeño detalle. Me parecía. Ahí en el versículo 8 tienen un título en algunas Biblias que se llama, o que dice guerra con Amalek. Dice así la palabra de Dios, 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Yo me imaginaba, estaba Moisés con las manos levantadas, y mientras tenía la mano levantada, entonces Josué prevalecía, quiere decir que vencía sobre Amalek. Y me imagino del otro lado decir, vamos a orar para que Moisés tenga la fuerza necesaria para tener las manos levantadas. Y vimos que Moisés se sentó, pero no, se cansó Moisés, vamos a seguir orando para que te... Fue Aarón y Hur de un lado y del otro, y le tuvieron la mano, el brazo, para que tuviera los brazos levantados hasta la puesta del sol. No fueron 5 minutos, ni 10, ni media hora, habrá sido un rato largo. Moisés, acompañado de Aarón y Hur, estuvieron trabajando para Dios, para que la obra de Dios, de alguien que se llamaba Josué en ese momento, o sea, de que estaba venciendo al enemigo, terminara triunfando. Y esa es una enseñanza, que ya seguro que la conocíamos todos, pero siempre es bueno refrescar, que nos necesitamos los unos a los otros, y no solamente orando. Y está bueno y es importante que oremos, porque en la medida que vayamos a orar, no solamente vamos a orar por el otro, sino, Señor, ¿qué quieres que haga? Dame discernimiento, Señor, sabiduría. ¿Hay algo en mi vida que tengo que hacer y no lo estoy haciendo? Y no para que por la crítica de los demás, sino buscando la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a tener ese tiempo de intimidad. Como dijimos, el punto de inicio es una vida de oración. Muchas veces decimos, vamos a orar en una reunión, ante una necesidad sabemos que se escucha de alguien. Y después que lo hacemos una vez por día, por los alimentos seguro, supongo. A lo mejor cuando antes de dormirnos, gracias por el día, pero ¿qué tiempo de intimidad tenemos para que el Señor te hable, me hable? Él habla a través de su palabra, obviamente. Pero tenés ese tiempo para que, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te va a ir poniendo en tu corazón, te va a poner paz. Que es lo que a veces falta. Este tema de la pandemia, miren, a veces ha sacado, según dicen, ha sacado a relucir, no cosas que no se pensaban, cosas que ya estaban potenciadas lamentablemente. Y como hijo de Dios, veamos si realmente si no hemos aflojado, que ha pasado con muchos hermanos, no para bajarle el pulgar, sino para orar por ellos, no solamente alentarlo, vamos, sino alentarlo por la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Tengamos una oración.
Señor Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este momento en que se ha abierto tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder, así como un día también llegó a nuestras vidas y fuimos salvados de toda condenación. Fuimos sellados con tu Santo Espíritu. Y sabemos que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar batallando, pero Señor, queremos hacer tu voluntad por sobre todo. Tal vez hemos perdido demasiado tiempo, tal vez hemos perdido oportunidades, tal vez hemos dañado a alguien o nos han hecho daño a nosotros. Pero Señor, que sea tu palabra la que obre en mí a través del perdón que yo tenga que dar, o aunque me hayan dañado, tal vez saber aceptar de que en algún momento tal vez esa persona pueda venir a resolver el tema, este hermano tal vez. Señor, somos una gran familia por la obra de Cristo a favor de cada uno de nosotros. Pero a veces no tenemos resueltas las cosas como hermanos. Ayúdanos a andar en novedad de vida y a ser fieles testigos tuyos, Padre Celestial. Padre, ayúdanos para que también tengamos ese tiempo de lectura, de crecimiento en tu palabra. Y ponemos todo en tus manos, Señor, y si hay alguna persona que aún no es salva, Señor, que sea tu palabra la que obre en su vida y a través del obrar del Espíritu Santo realmente comprenda que hay un único camino de salvación hacia la vida eterna y que es a través de la obra de Cristo. Padre, te damos gracias por este momento, ponemos todo en tus manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.